Fuseli nace en Zúrich en 1741, hijo de un pintor retratista, Johann Caspar Fuseli. Sus inicios fueron en el terreno de la literatura. Tan solo a partir de 1764, en Inglaterra, se dedicará de lleno a la pintura. En su juventud en Zúrich se vinculó al Sturm und Drang, movimiento prerromántico que, en contraposición a la Ilustración, vuelve a la emoción y la fantasía, a la expresión de los sentimientos, los instintos y las pasiones del hombre. En casa del padre de Fuseli se reunían los fundadores del movimiento en Suiza, Johann Jacob Bohmer y sus discípulos Lavater y Pestalozzi. Bohmer tradujo El paraíso perdido de Milton, que junto a la traducción de Shakespeare al alemán por parte de Wieland influenciarán a Fuseli, que empieza a interesarse en la literatura inglesa Shakespeare, Milton, Young, Shaftesbury. En su adolescencia cambia de temática, pasando a lo macabro y erótico, a lo satírico y burlesco. Surge una dualidad en su obra. Por una parte los temas eróticos y violentos, por otra una virtud y sencillez influida por Rousseau. En esta época comienza a afianzarse su estilo. En sus grabados de 1755-57 sobre Tilleulenspiegel refleja un estilo manierista barroco influido en Durero, combinando expresividad y realismo. En 1763-64 viaja a Alemania, donde contacta con Klopstock y Spalding, escribiendo poemas líricos influidos en Young y dibujando algunos temas morales. Sus dibujos de esa época se inspiran en Poe's sin hogar. Muerte de un húsar húngaro 1764. En 1764-70 se establece en Inglaterra, donde empieza a ilustrar a Shakespeare, y traduce Macbeth al alemán. En esa época se empieza a interpretar a Shakespeare de forma más apasionada, no tan realista como hasta entonces, y Fuseli se hace eco de esa corriente, haciendo dibujos inspirados en los dramas del autor inglés, escogiendo las escenas más crueles y horripilantes, dándoles a veces un toque erótico. Su estilo deriva cada vez más hacia el manierismo, mientras que sus temas esbozan los que serán temas típicos del romanticismo. En 1770-78 se estableció en Roma, donde se concentró más que nunca al arte, e ilustró temas de Dante. En Italia alcanza su estilo definitivo, basado en el manierismo, abandonando totalmente el realismo. Es un estilo más abstracto, imaginativo, monumental, severo y esquemático. Sus figuras pasan a ser alargadas, estilizadas, destacándolas sobre el conjunto, sin apenas espacio ni perspectiva, con horizontes bajos y pronunciados contrastes de luz y sombra. De vuelta a Zúrich en 1779, hace pinturas de temas históricos donde manifiesta el moralismo heroico. Pero luego regresa a Inglaterra, ingresando en la Royal Academy, primero como miembro ordinario, luego como profesor de pintura. Fuseli remarca lo erótico e insiste cada vez más en lo demoníaco y satánico. No utiliza mucho el color, que suele ser gris marrón, en tonos fríos y de tiza. Empieza a componer temas inventados, de carácter fantasmagórico. Miedo 1780-82, que apunta al expresionismo. La pesadilla, de la que hay varias versiones, es donde presenta su torturado fondo psicológico de una manera más intimista. A partir de 1810 se intensifican las tendencias romántico-realistas, con un mayor sentido de lo pintoresco, donde en sus últimos años dibuja menos temas históricos y más de inspiración propia, con un tratamiento más realista, aportando una representación más humana de los sentimientos. Pintor de difícil clasificación, se le ha calificado de neoclásico, neomanierista y prerromántico. En sus imágenes confluyen corrientes que provienen de las tradiciones clasicista y manierista con otras que son específicas de la pintura inglesa y nórdica, reflejando una concepción de lo sublime que se manifiesta en el arte y la literatura inglesas del siglo XVI. En su estancia en Italia alcanza su estilo definitivo, basado en el manierismo. Aporta rasgos clasicistas, pero más dramáticos que los de sus contemporáneos. Su apasionamiento, emocionalismo y subjetividad, lo que llamamos romanticismo, desvía su estilo hacia lo irracional. La obra de Fuseli tiene un marcado carácter teatral, no solo por los temas, sino por su organización plástica y sentido global de las imágenes, en cuya representación huye de la perspectiva renacentista. Las formas de sus figuras se apartan de las reglas de las lecciones de anatomía y dan lugar a nuevas criaturas fantásticas y sensuales. Temáticamente, pese a su establecimiento en Inglaterra, Fuseli representa un sentido del romanticismo plenamente alemán. Su mundo nocturno y terrorífico es paralelo al del romanticismo oscuro de Novalis, Hölderlin, Jean Paul y Hoffmann.
Todo ello sitúa a Fuseli como una figura fundamental para la transición entre el neoclasicismo y el romanticismo, y como uno de los artistas pioneros en la exploración casi onírica, fantástica y a veces irracional.